Muy buenos días, mi nombre es Arles Agustín Tabo Sánchez y me gustaría invitarte a revisar mi página de Patreon. Tenemos un único nivel donde podrás apoyar al canal y también podrás llevarte casi todos los scripts que hemos venido trabajando en el canal. Ahora, también quisiera hacerte recordar que estamos asesorando proyectos de Google Engine. Si te interesa me puedes escribir al Instagram. También me gustaría invitarte a suscribirte al canal de mi amiga Luli Limón. Tiene contenido muy diverso, mitos, leyendas, iceberg, en fin, tiene un sinnúmero de diversidad de contenido y de entretenimiento. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a revisar y a suscribirte a su canal. A mí en lo particular me fascina su contenido. Ahora sí, vamos a lo que hemos venido en este vídeo. Hoy día vamos a explicar lo que es un bucle for y lo vamos a hacer con el lenguaje de programación de JavaScript. Para esto necesitamos un editor de código y vamos a crear, justamente vamos a elegir un proyecto en el framework de Vanilla. Como podemos ver, ya tengo un proyecto donde puedo ejecutar todo el código que vayamos a escribir. Para esto simplemente en el archivo index.js voy a borrar todo su contenido y ahí voy a escribir justamente lo que quiero ejecutar. Vamos a pasar a explicar paso por paso qué es un bucle for. ¿Qué es un bucle for en JavaScript? En JavaScript, un bucle for es una estructura de control que te permite repetir un bloque de código un número específico de veces. Es útil cuando deseas ejecutar una serie de instrucciones varias veces. Justamente tenemos la estructura básica de un bucle for en JavaScript. Para esto simplemente escribimos la palabra for, abrimos paréntesis como estamos viendo aquí. Y lo primero que vamos a escribir dentro de ese paréntesis es una inicialización. Luego escribimos un punto y coma y vamos a escribir una condición. Si esta condición es verdadera, entramos al bucle for y salimos del bucle for cuando esta condición es falsa. Luego de eso escribimos punto y coma y debemos incrementar justamente la variable que hemos inicializado. Este incremento hace referencia no solamente a aumentar a un número en cierta cantidad, sino también en disminuirla, ¿ok? Puede ser incremento o decremento. Dentro de lo que es el bucle for tenemos un bloque de código a ejecutar. Hasta ahorita no deben preocuparse si no han entendido mucho el concepto. Lo vamos a pasar a ver como la estructura básica con ejemplos. Pero para eso tenemos que ver qué es lo que podemos iterar utilizando un for. Porque como podemos ver en la definición, justamente estamos viendo que podemos repetir bloques de códigos. Pero estos bloques de códigos justamente podemos aplicarlo a algunos elementos de cierto tipo de datos o de algunas colecciones, como cuáles. Vamos a ver cómo podemos aplicar el for para ciertas colecciones de datos. Entonces, lo primero nos preguntamos, ¿qué podemos iterar usando un for? Una de las colecciones que podemos iterar usando un for son los números. Puedes iterar sobre una secuencia de números utilizando un bucle for. Por ejemplo, puedes iterar desde un número inicial hasta un número final, incrementando o decrementando en cada interacción. Vamos a traducir esto. Simplemente acá estamos imprimiendo un mensaje justamente en la consola, que nos va a decir números, y luego estamos escribiendo un bucle for, que es una estructura de control. Luego de eso va la estructura de control, que es el bucle for. Justamente escribimos la palabra for, abrimos paréntesis y lo primero que iba era la inicialización. Justamente estamos viendo que usamos la palabra let para justamente declarar una variable. En este caso, la declaración de la variable es i. Y ahí le decimos es igual a 1. Es igual es la inicialización de la variable. ¿En cuánto? En 1. Luego escribimos punto y coma y luego va la condición. Ahí decimos que i es menor o igual que 10. ¿Okay? Ahí está la condición. Mientras la condición sea verdadera, simplemente el for se va a seguir ejecutando. Como i empieza en 1, evidentemente va a pasar a ejecutarse porque decimos que i es menor o igual que 10. Entonces pasa a ejecutarse. Dice console.log y imprime justamente el valor de i, en este caso que va a ser 1. Luego de imprimir va a ir y va a incrementar en i++. El incremento es de 1. Este más es simplemente una forma de simbolizar el incremento. En cuanto está incrementando en 1. Entonces ahorita i ya no es 1, sino es 2.
y preguntamos 2 es menor o igual que 10, se sigue cumpliendo la condición, entonces se vuelve a imprimir el valor de 2 y luego volvemos a incrementar. Ahora i vale 3 y así sucesivamente hasta cuando i valga 9. Luego imprime justamente el valor de 9 y justamente llega a valer 10. Entonces ese 10 justamente pasa a ser la condición. 10 es menor o igual que 10 y es verdadero. Entonces vuelve a imprimir en consola. Y luego ese i que es igual a 10 se incrementa en 1. Entonces i vale 11. Entonces cuando i valga 11, decimos 11 es menor o igual que 10, ya no se cumple la condición. Al no cumplirse la condición, simplemente todo lo que está dentro del for ya no se vuelve a ejecutar. Simplemente va a salir del for y va a seguir su camino con las siguientes líneas. Espero que hasta ahí más o menos estén entendiendo la idea de cómo trabaja un for. Pero no solamente podemos utilizarlo para números, podemos utilizarlo para más tipos de datos. Pero antes de pasar a ver eso, vamos a ejecutar el código. Para esto simplemente tenemos esta ventanita aquí y como podrán ver, incluso el código ya se ha ejecutado. Si en el caso no se haya ejecutado, simplemente le dan aquí refrescar y aquí en la parte de abajo verán la ejecución. Da 11 valores. Vamos a ver en consola cuáles son esos 11 valores. Simplemente estiramos y podemos ver aquí. El primer valor evidentemente es la palabra número y luego de ello vienen los 10 números que hemos impreso aquí del 1 al 10, como podrán ver. Entonces hemos visto que hemos aprendido a usar el for. En este caso estamos usando el for para crear una secuencia de números. Entonces estamos iterando un número detrás de otro, ¿no? Pero solamente para eso podremos utilizar un for. No, podemos usar el for para iterar diferentes tipos de colecciones. Por ejemplo, un arreglo. Vamos a devolver justamente la parte de la consola a la derecha. Y ahora vamos a ver cómo iterar un arreglo. Puedes iterar sobre los elementos de un arreglo utilizando un bucle for. Escucha con atención. Podemos iterar los elementos de un arreglo. A diferencia en números, que creamos justamente una secuencia de números y vamos iterando uno detrás de otro, en este caso vamos justamente ya a entrar a recorrer o a iterar los elementos de un arreglo. Puedes acceder a cada elemento del arreglo utilizando el índice correspondiente. ¿Qué quiere decir con índice? Hay que tener en cuenta que cada arreglo tiene una posición. Por ejemplo, aquí tengo definido un arreglo. Hemos dicho const de llamar arreglo. Justamente vemos que está definido entre corchetes y podemos ver cada uno de sus elementos separados por comas. El primer elemento 1 es la posición 0. Luego sigue la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4. Y el número de elementos evidentemente es 5. Ok, estamos imprimiendo un mensaje que va a decir la palabra arreglo. Y ahora sí vamos a pasar a explicar la estructura de control for que utilizamos para recorrer dicho arreglo. Simplemente escribimos la palabra for, abrimos paréntesis. Lo primero que hacemos es la inicialización. Escribimos la variable i con let i y la inicializamos en 0. Por eso hicimos que es igual a 0. Luego viene la condición, como habíamos explicado anteriormente, pero acá hay algo nuevo. Decimos el arreglo.len. El punto len es una propiedad justamente que tienen los arreglos y el len te va a devolver el tamaño del arreglo. ¿Cuál es el tamaño del arreglo? La cantidad de elementos que tiene, que en este caso sería 5. Entonces i sería menor que 5. Luego simplemente, después de la condición, viene el incremento. Hay que tener en cuenta que cada uno de estos de acá, con inicialización, condición e incremento, están separados por punto y coma. Muy importante eso, ¿ok? Luego abrimos llaves y dentro de esas llaves justamente viene el código o el bloque de código que se va a repetir. En este caso ese bloque de código es una sola línea, simplemente la impresión de lo que es el arreglo. Pasamos la variable arreglo, pero en este caso no vamos a imprimir todo el arreglo. Lo que imprimimos es simplemente
con un corchete y le indicamos i. En este caso i al empezar es 0 y se va a ejecutar porque 0 es menor que la longitud del arreglo. 0 es menor que la longitud del arreglo es 5. 0 es menor que 5. Entonces se va a imprimir justamente esto. Pero no se imprime 0, se imprime el primer elemento justamente del arreglo, porque estamos diciendo el arreglo en la posición 0. Y el arreglo en la posición 0 viene a ser 1. Y luego sigue así. Incrementamos a la posición 1. La posición 1 es menor que 5. Entonces 1 es menor que 5. Para acá volvemos a ejecutar el código. Entonces imprimimos justamente el arreglo en la posición 1, que viene a ser la palabra 2. Y así sucesivamente hasta llegar a 5. Luego que imprime en consola 5, vemos que ya estamos en la posición 4. Al incrementar esa posición 4 lo incrementamos en 5. Y decimos 5 es menor que 5. Evidentemente 5 es menor que 5. Falso. Entonces como es falso ya no se vuelve a ejecutar y se sale del bucle. Entonces estamos viendo cómo hemos utilizado for para recorrer cada uno de los elementos de un arreglo. ¿Qué más podemos recorrer con for? Por ejemplo, podríamos recorrer un objeto o un diccionario. Vamos a pasar a ver cómo recorremos un diccionario, pero antes de eso vamos a ver la ejecución en consola. Lo bueno de JavaScript que es muy dinámico, como podemos ver aquí en la parte de abajo ya se ha ejecutado. Si en el caso no se haya ejecutado, simplemente le damos recargar y como podemos ver, al recargar se volvió a ejecutar todo el código. Como podemos ver aquí, tenemos lo que es números, lo que ya hemos visto en la parte superior. Luego tenemos la parte de lo que es arreglo y podemos ver aquí que aquí se ejecuta justamente cada uno de los elementos del arreglo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces de una manera sencilla hemos visto o aprendido a recorrer lo que es un arreglo. Vamos a aprender ahorita a recorrer lo que es un diccionario. Vamos a volver a colocar justamente la consola a la derecha y ahora vamos a explicar justamente cómo recorrer un diccionario. Tenemos aquí un diccionario, como podemos ver aquí. Vamos a escribir como una constante y en este caso esa constante se llama diccionario. Simplemente abrimos llaves y ahí estamos definiendo lo que es el diccionario. Para esto cada diccionario tiene lo que es una llave y cada llave tiene un valor. En este caso la llave nombre, ¿cómo se llama en inglés? Key, ¿verdad? A eso hace referencia la llave. Y como podemos ver ahí, tiene el valor de Arles. Justamente colocamos el key edad, que vendría a ser la llave edad, ¿ok? Y su valor es 25. Luego ponemos la llave ciudad y su valor es Perú, ¿ok? Entonces podemos ver que tenemos 3 llaves y con 3 valores. Y justamente todo esto conforma lo que es un diccionario. Para esto podríamos obtener las claves o llaves, como habíamos denominado, ok en inglés. Entonces estas claves, estas llaves, simplemente decimos, vamos simplemente a definir una constante y en este caso la constante se llama claves. Entonces tengo el object.case simplemente de lo que es la constante diccionario. De esa constante diccionario estoy extrayendo los case. Esos case serán nombre, edad y ciudad. Y eso yo lo voy a utilizar justamente para escribir mi for. Como podemos ver aquí, tengo la inicialización y es igual a 0. Tengo que i es menor que las claves .len. Esas claves que me está devolviendo también tienen la propiedad .len. Evidentemente lo que se está devolviendo aquí es un arreglo con las claves o con las llaves o con los keys provenientes del diccionario, que serían nombre, edad y ciudad. Entonces aquí puedo ver aquí que ya tengo claves.len. Hemos visto que tiene esa propiedad y que es justamente el tamaño, en este caso, que tendría el arreglo de claves. Esto sería i menor que claves.len. Luego simplemente decimos punto y coma y denominamos aquí la parte del incremento i más más. Justamente tengo la constante clave y vamos a ver ahí de lo que es el arreglo claves. Traemos la primera clave en la primera posición, evidentemente cuando i es igual a 0. Entró a esta parte porque 0 es menor
que la longitud de las claves. ¿Cuántas claves tengo? 1, 2, 3. 0 es menor que 3, ¿ok? ¿Y por qué empieza en 0 y no en 1? Porque recordar que en los arreglos la posición 0 es el primer elemento. Entonces eso me va a traer la primera llave. Luego simplemente voy a extraer el valor. Digo del diccionario. Le paso justamente entre corchetes, como podemos ver aquí, lo que es la clave. Y eso me devuelve el valor. Entonces aquí ya tengo el valor. Puedo imprimir en consola tanto la clave como el valor. Y ok, evidentemente lo estoy concatenando unas comitas, ¿no? Para justamente poder verlo en este formato. Como podemos ver aquí, vamos a imprimir cada una de las llaves con sus valores en lo que es la consola. Como dije siempre, JavaScript es muy dinámico, incluso sin necesidad de recargar la página ya se ejecutó. Podemos ver aquí, nombre, Arles, edad, 25, ciudad, Perú. Aquí nos faltaba algo más sencillo, simplemente hacer una separación. Por ejemplo, podríamos copiar este console.log aquí y decirle que este es un diccionario, ¿no? Para hacer la separación, justamente. Si podrán ver, sin necesidad de ejecutar, simplemente ya guardándolo, acá automáticamente apareció la palabra diccionario, ¿no? ¿Qué más podemos iterar con un for? Hemos visto que hemos iterado números, hemos iterado arreglos, hemos iterado diccionarios y hemos utilizado la propiedad .len. ¿Y la propiedad .len solamente existe en lo que son arreglos? No, también lo tienen, por ejemplo, en la cadena de texto. Entonces ustedes dirán, pero si tiene la propiedad .len en una cadena de texto, ¿podemos utilizar un for para recorrerlo? Y la respuesta es sí. Vamos a ver cómo recorrer justamente lo que es una cadena de texto. Simplemente vamos a ocultar un poquito más la consola y vemos que cadena de texto puedes iterar sobre los caracteres de una cadena de texto utilizando un bucle for. Como dije, si se puede, puedes acceder a cada carácter utilizando el índice correspondiente. Vamos a ver, tengo la constante texto y el valor de esta constante de texto es una cadena. Suscríbete, por si acaso, no es un arreglo, es una cadena de texto. Vamos a utilizar un for. Hacemos la inicialización en 0, tenemos la condición, pero miren, lo que es texto también tiene la propiedad .len. Entonces aquí más o menos, si vemos, tenemos 3, 6, 8, 9, más o menos 10 caracteres. Entonces i es menor que justamente el tamaño de dicha cadena, que en este caso sería 10. I es menor que 10, ¿ok? Entonces vemos que 0 si es menor que 10, entonces simplemente se ejecuta en la consola o se ejecuta el bloque que tenemos en la consola. En este caso el bloque es simplemente una línea, que sería justamente, tenemos la cadena y como si fuera un arreglo, mira, le colocamos aquí un corchete y le decimos la posición 0, nos traería la primera letra, ¿ok? Entonces miren que es muy curioso que una cadena lo podemos recorrer como si fuera un arreglo, porque tiene la propiedad .len y justamente cuando imprimimos en consola le colocamos corchete y simplemente indicamos la posición. Entonces eso nunca lo olviden, también podríamos usar un for para recorrer justamente una cadena de texto. Si no me creen, justamente en la parte de aquí, podrán ver aquí, hemos impreso cada uno de los caracteres perteneciente a la cadena de texto suscríbete. Y obviamente tienes que suscribirte a este canal si quieres recibir este tipo de contenido. ¿Qué más podemos usar para iterar justamente con un for? En realidad hay muchos objetos que podemos iterar, pero simplemente acá estoy hablando de algunos muy específicos que obviamente tenemos que saber cómo iterarlos, ¿ok? No vamos a ver todos los objetos que podemos iterar. Pero antes de terminar me gustaría justamente mencionar un objeto que siempre utilizamos y que utilizamos for anidados para poder recorrerlo. Estoy hablando evidentemente de lo que es una matriz. A ver, vamos a ver cómo recorremos una matriz. Para recorrer una matriz utilizando un bucle for necesitaremos utilizar dos bucles anidados. Muy importante, dos bucles anidados. Uno para iterar sobre las filas. Ustedes dirán, ¿pero qué filas?
y otra para iterar sobre la columna. ¿Y qué columnas? Cuando nosotros definimos aquí con la constante matriz, evidentemente, tenemos, miren, un corchete. Dentro de ese corchete tenemos varias listas, como podrán ver. Entonces, estas listas hacen referencia a las filas, ¿no? Y como podemos ver, si lo vemos así, también tenemos columnas. Entonces, ¿cómo hacemos justamente para iterar esas filas y esas columnas? Y evidentemente toda esta estructura es lo que viene a ser una matriz. Para eso, como nos dice aquí, justamente en la descripción, vamos a utilizar dos for. Mire, tengo un for aquí. Justamente este for lo voy a usar para poder recorrer las listas, justamente, o estas listas, o también podemos llamarles filas. Entonces, para recorrer estas filas utilizamos el for de arriba. Simplemente tiene su inicialización. Inicializamos con una variable i, y mira, esta i va a ser igual que la matriz.len, que el tamaño de la matriz, muy importante, ¿ok? Y luego simplemente decimos i más más, ¿ok? Luego el segundo for, el for que está dentro, evidentemente, del primer for, por eso son for anidados, ¿no? Porque está uno dentro de otro. El otro for ya no lo inicializamos con la misma variable i, sino va a haber una confusión. Simplemente lo inicializamos con otra variable. En este caso, la variable se va a llamar j. J es igual a 0, donde j va a ser menor que justamente la matriz i. ¿Pero qué viene a ser la matriz i? Justamente viene a ser la primera fila. Entonces, obviamente la primera fila con respecto a la posición 0. Luego para la posición 1 sería la segunda fila, para la posición 3 sería la tercera fila. Hay que tener en cuenta eso. Estoy hablando para la primera posición. Entonces sería la primera fila y decíamos .len. Obviamente me devolvería el tamaño de la primera fila. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Entonces ya con esto ya podría justamente imprimir los elementos dentro justamente de esta fila. Luego de terminar con eso, procedería yo a aumentar el i justamente a la posición 1 y luego entraría este otro for que imprimiría todos los elementos de la fila 2, y luego de terminar pasaríamos justamente a incrementar i en lo que es justamente a la posición 0, 1 y 2. Entonces luego entraría este for que imprimiría cada uno de los elementos 7, 8, 9. Como podemos ver aquí, se impreso en ese orden. Tenemos la primera fila 1, 2, 3, luego la segunda fila 4, 5, 6 y luego la tercera fila 7, 8, 9. Como podemos ver, hasta matrices podemos iterar con lo que es un for. Evidentemente aquí vamos a necesitar dos for. Podemos iterar muchos objetos iterables. Mientras el objeto sea iterable, podemos tener un for e iterarlo, ¿no? Sin ningún problema. Ahora, voy a entrar en detalle en los demás justamente objetos. Realmente ya no, porque si no el vídeo sería muy extenso. Eso ya lo dejo como ustedes investiguen qué otro tipo de datos podemos iterar con for. Pero hay una pregunta que sí me gustaría responderla. ¿Podemos nosotros justamente usar siempre la estructura básica para poder iterar cualquier objeto? Realmente sí, pero siempre es lo ideal utilizar esa estructura básica para poder iterar los objetos. La respuesta que hay justamente otras formas de poder utilizar el for, que son mucho más eficientes dependiendo del tipo de dato que se va a iterar. Esas formas de poder usar el for de manera mucho más sencilla la vamos a ver en un próximo vídeo, porque también va a depender del tipo de colección de datos que queremos iterar. Por ejemplo, si queremos iterar un diccionario, hay otra forma de un for que podríamos utilizar para poder iterarlo. Por eso digo, va a depender del tipo de colección que queramos justamente iterar, ya sea un objeto, ya sea un diccionario, ya sea un arreglo, ya sea un número, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver en un próximo vídeo para que este vídeo no se haga muy extenso. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos hasta la próxima. It took too long to look behind you.